los alcances del mismo para poder correr traslado respectivo. Sí, señorita juez. Efectivamente, durante el acto de audiencia realizada el 27 de octubre pasado, se hicieron algunas observaciones por parte de su despacho para que la Procuraduría Pública cumpla con hacer las precisiones, en principio, respecto de la decisión tomada por la Sala Superior de Apelaciones al momento de que declaró nula la primera resolución que nos declaraba fundada la Constitución de Actor Civil, así como precisar cuáles eran los montos indemnizatorios por específicamente los hechos que se habían postulado. Ese detalle de los requerimientos realizados por su despacho han sido presentados, como ha dado cuenta la especialista de audiencias, mediante escrito presentado con fecha 31 de octubre último, y que se ha corrido traslado a las partes. No sé si debo de señalar en este acto los fundamentos propios de este escrito o esperamos que se dé cuenta la defensa pública. Claro, lo que pasa es que la defensa pública ya nos informó que ha tomado conocimiento del emplazamiento con el requerimiento. Es necesario que usted absuelva las observaciones para poder correr traslado respectivo a los demás sujetos procesales. Correcto. Entonces, gracias, doctora. La Procuraduría Pública, en ese escrito que se ha hecho mención, señala que efectivamente, mediante resolución 6 del 22 de julio del año 2021, la Sala Superior de Apelaciones había declarado nula la resolución que declara fundado el requerimiento de actor civil. Sin embargo, hay que precisar que esa resolución de la Sala señala específicamente que, habida cuenta que se habían determinado distintos hechos por los cuales se había realizado la formalización de la investigación preparatoria y de lo cual devenía la pretensión resarcitoria, esa pretensión debería estar determinada por cada uno de los hechos que conforman cada delito a los cuales se les ha imputado a los investigados. En este caso, la Sala hace la precisión que no es un hecho único, sino que, como se ha dado cuenta en nuestro escrito de actor civil en su oportunidad, eran en esa oportunidad 5 hechos y, por lo tanto, respecto de cada uno de estos hechos, debería de individualizarse el quantum indemnizatorio y cómo es que los investigados partícipes en estos hechos deberían pagar solidariamente. Hay que precisar también que no es que la Sala habría señalado de manera expresa que esa individualización debería ser por cada uno de los investigados, sino que esa individualización, y lo señala de manera expresa en esa resolución, que debería corresponder a cada uno de los hechos que forman parte de el fáctico que ha sido establecido tanto en la disposición de formalización como en nuestro escrito de constitución de actor civil. Es por eso justamente que cuando nosotros recibimos el requerimiento de su despacho para que cumplamos con subsanar la observación realizada por el superior jerárquico, y habida cuenta que el Ministerio Público para esa fecha había sacado disposiciones de ampliación de la formalización de la investigación preparatoria, es que nosotros pudimos advertir que ya no solamente eran 5 hechos que se habían postulado inicialmente, sino que en ese momento resultaron en los 9 hechos que han sido detallados en nuestro escrito presentado el mes de marzo del año 2022, y en donde se precisa de manera puntual y detallada cuáles son aquellos hechos, los delitos que conforman esos hechos y cuáles son los investigados que participan en cada uno de esos eventos, por los cuales se establece un quantum indemnizatorio por cada uno de esos hechos, estableciendo cuáles son o mejor dicho, precisando una relación de investigados que serían los responsables solidarios provisional de la reparación civil provisional que se postula para cada uno de esos hechos. Con ello, nosotros consideramos que se ha dado estricto cumplimiento a lo señalado por la Sala Superior cuando declaró nulo la Constitución de actor civil inicialmente presentada. Y adicionalmente debemos señalar que en el supuesto negado que se haya establecido, como en otro caso,
una identificación o una individualización por investigado que de cada uno de los hechos que son materia de investigación, debemos señalar que ya tenemos un precedente, que es el expediente 4-2017, incidente 14, que lo hemos detallado en nuestro escrito, que corresponde a un caso que se desarrolla en el 7º Juzgado de Investigación Preparatoria por una situación similar, en donde se pidió la individualización de los hechos, del daño por cada uno de los investigados, y el juez a cargo de dicho proceso, bajo el sustento presentado por la Procuraduría Pública, determinó que esa individualización no podría darse de una manera estricta, es decir, señalando cada daño por investigado, por cuanto contravendría el sentido que se establece en el artículo 95 del Código Penal, en el artículo 1983 del Código Civil y en el mismo artículo 1186 del Código Civil, que establece justamente el principio de solidaridad que se rige por la responsabilidad civil generada de un delito, en tanto que el artículo 95 del Código Civil establece que esta responsabilidad civil, es decir, la reparación civil derivada del hecho punible, corresponde a los responsables del hecho punible. Es una responsabilidad solidaria, y esa solidaridad se traduce justamente en lo señalado en el artículo 1983 del Código Civil, donde establece que si son varios los responsables del hecho punible, todos deberán pagar ese monto indemnizatorio de manera solidaria. Entonces, esa decisión emitida en el expediente 4-2017, incidente 14, incluso ha sido materia de apelación y confirmatoria por parte de la Sala Superior, adoptando o asimilando ese mismo criterio en el entendido de que, si bien es cierto, cada funcionario público ha realizado una acción determinada en distintos momentos, ello no significa que el hecho que ha sido materia de investigación deba generar un daño individual. ¿Por qué? Porque en el delito de colusión justamente lo que se advierte es que tiene un factor común, que es el contrato o el proceso de contratación. El materia de contratación es uno solo. Cada actuación de los funcionarios públicos no genera un proyecto de contratación distinto, o no se refiere a un proyecto de contratación distinto, sino más bien es un momento en el cual se va desarrollando cada uno de las conductas propias a afianzar el pacto colusorio que se dio inicialmente. Es decir, el proyecto de contratación no se agota con los actos previos, no se agota con la firma de la suscripción del contrato, sino que más bien establece en momentos distintos que pueden llegar inclusive a la liquidación post etapa de ejecución contractual. En ese sentido, cada una de las conductas propias de los investigados que han sido materia de investigación, para efectos civiles representa un aporte o una cocausalidad al daño que se ha generado, que en buena cuenta es un solo daño. En ese sentido, cada uno de los hechos que han sido detallados en nuestro escrito de constitución de actor civil y que han sido sustentados en la audiencia que se ha realizado la semana pasada, representan, conforme lo ha indicado la Sala Superior de Apelaciones, una forma de individualizar el monto de reparación civil por los hechos que han sido materia de imputación y estableciendo la solidaridad entre los investigados que han sido, que se han identificado como partícipes de cada uno de esos hechos. En ese sentido, señorita juez, nosotros como Procuraduría Pública consideramos que se ha cumplido de manera estricta aquella salvedad presentada por la Sala de Apelaciones en esa oportunidad. Asimismo, se ha precisado en nuestro escrito presentado el 31 de octubre último cuáles son esos hechos, los delitos que han sido materia de imputación en cada uno de esos hechos, así como los imputados y el daño que se reclama resarcir respecto de cada uno de ellos. En ese sentido, usted puede advertir en nuestro escrito, a partir de la página 6, ya como segundo tema, materia de absolución, el cuadro que detalla los hechos que han sido materia de imputación, el delito
que corresponde a cada uno de ellos, los investigados partícipes y que deben de responder solidariamente por el daño, ya sea patrimonial o extrapatrimonial, que también ha sido detallado, y los montos que corresponden a cada uno de estos daños. En buena cuenta, señorita juez, con lo detallado en el mencionado escrito, así como lo señalado en esta locución, consideramos que se ha cumplido con el requerimiento de su despacho. Gracias. Teniendo en cuenta que la especialista de audio nos da cuenta que en el expediente 9/2020, incidente 66, se habría deducido una nulidad contra la resolución 52 en el extremo que dispone que la Procuraduría Pública precise de manera formal los extremos desarrollados en la resolución materia de nulidad en cuanto al cumplimiento de lo resuelto por la Sala Superior, teniendo en consideración que esta judicatura únicamente viene tramitando el incidente 19, pues el expediente principal se encuentra a cargo de la magistrada del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, debo disponer la reconducción del presente escrito a efecto de que pueda ser tramitado dentro de la incidencia que venimos desarrollando. Y en ese sentido, dispongo que se corra traslado del pedido de nulidad a los sujetos procesales por parte del especialista de audio y con la absolución o sin ella, este órgano jurisdiccional procederá a notificar a la defensa técnica de Luis Guillermo Yulfo Sender, que es el que presenta este pedido de nulidad en la casilla electrónica correspondiente. Bien, estando la absolución efectuada por la Procuraduría, se le corre traslado, en este caso, al abogado de Yulfo Sender, para que absuelva lo pertinente en torno a ello. Sí, señorita magistrada, con su venia. Creo que el colega ha levantado la mano. Sí, señor procurador. Sí, señorita juez. Con todo respeto, nosotros cuando hicimos la absolución, perdón, el sustento de la pretensión de actor civil y hubo la oportunidad para que las defensas presenten sus oposiciones, lo que ha sido materia de observación, entiendo que es aquello que de oficio su despacho ha considerado que todavía está de manera, o sea, requiere una aclaración, pero en todo caso la defensa del señor Yulfo Sender ya había sido, o ya se había cerrado el debate respecto de la oposición y de la posición, mejor dicho, de la defensa del señor Yulfo Sender. Claro, lo que sucede es que como yo conferí una absolución por su parte respecto a precisiones que no estaban aclaradas en torno a lo que había resuelto la sala, corresponde que yo, por equidad, le corra traslado a la defensa de Yulfo Sender para que en torno a lo que usted ha manifestado, él pueda manifestar lo que a su derecho convenga. Bien, entonces en ese sentido es que se le está corriendo el traslado respectivo. Yo ya tengo claro cuáles son las posiciones de las partes, pero por un tema de equidad, así como le he concedido a usted el uso de la palabra, también debo concedérsela a la defensa técnica a fin de que después no se cuestione, ¿no?, que se concede a unos la palabra y a otros no. Entonces, para evitar esas situaciones es que se está desarrollando el debate en ese sentido. Con la participación de dicha defensa técnica se cierra esta absolución y le vamos a conceder el uso de la palabra al defensor público, que es el que va a representar a los procesados que han formulado su oposición respecto del pedido de constitución en actor civil dentro del plazo legal, con lo cual ya quedaría expedito el trámite para poder emitir la resolución correspondiente. Bien, lo escucho, señor abogado. Con su venia, señorita magistrada. Ya se nos ha corrido traslado de la subsanación formal de la Procuraduría Pública que fue resuelta por su despacho en la resolución 52. Y de lo oralizado por la Procuraduría Pública queda claro que ellos insisten en su posición interpretativa que dio origen precisamente a lo que usted ordenó, que se tenía que precisar de manera individualizada por cada imputado el daño que postula la Procuraduría Pública.
Y este tema nace no por un tema interpretativo de las partes, sino por un tema que ya resolvió la Sala Superior en su momento y que sobre aquella decisión usted ordenó a la Procuraduría que subsane. Como hemos visto, la Procuraduría en ese sentido no ha subsanado, insiste en su posición de establecer de manera global el tema de la reparación, cuando ya la Sala, en la resolución número 6, ya había establecido precisamente que el monto, incluso puso un ejemplo, el monto se tenía que dar y aterrizando en el caso concreto, se trata de diferentes acciones que derivan en distintos delitos cometidos teóricamente por distintos sujetos en distintos tiempos. Entonces, sobre esa cuestión, nosotros consideramos que al insistir o en no acatar lo establecido por la Sala, obviamente las solicitudes presentadas por la Procuraduría Pública y también la última que nos ha corrido traslado, advierten que no se ha cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 100 y obviamente eso deviene efectivamente en su inadmisibilidad. Eso como primer punto. Y como segundo punto, y que también fue oralizado en su momento en nuestro escrito, el artículo 100 establece que se deberá realizar el relato circunstancial de delito en sí agravio, que es parte obviamente de lo desarrollado por la Procuraduría Pública en sus escritos. Obviamente, y como ya había sido materia de discusión anteriormente, acá no se trata de temas de acreditación, sino que son temas que ya el Ministerio Público ha establecido en sus disposiciones. Entonces, ¿cuál es el detalle? El detalle es que en la audiencia anterior, y así consta en la resolución 52, se había precisado que la Procuraduría Pública había realizado su pretensión civil sobre la determinación de 6 hechos. Entonces, cuando nos corre en traslado ahora de esta nueva subsanación, nos damos con la sorpresa que ya no son 6 hechos, ahora son 9 hechos. Entonces, en la anterior nos precisaron que eran 6 hechos, ahora son 9 hechos, porque los 6 hechos son con la disposición 61, los 9 hechos son anteriores, entonces esa parte no sabe si son sobre qué se constituye o sobre qué aterriza su pretensión civil. Es por eso que esta parte considera que otra vez se ha incumplido con determinar o determinar el relato circunstanciado de delito en su agravio. Eso sería todo por esta parte. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, ¿algo que manifestar la Procuraduría? Sí, señorita juez. A ver, sobre el primer punto referido a los hechos o a lo que ha señalado la Sala Superior. Y nosotros, para evitar cualquier tipo de duda respecto de que si es una interpretación o estamos llevando a cabo tal cual el cumplimiento de lo que dice la Sala, hemos transcrito inclusive lo que señala la resolución 6 del 22 de julio del año 2021, la que en su punto 6.1.3.1 señala literalmente 3 acápites, el C, el D y el E. Específicamente, el literal E de ese considerando señala de manera expresa, y me permito citar, señorita juez, señala, el enunciado anterior nos lleva a afirmar que se trata de varios hechos punibles con resultados distintos, entre paréntesis daños. Cada uno de esos hechos generaría un daño indemnizable individual o independiente, está refiriéndose a los hechos, y por lo tanto se determinará una indemnización por cada uno de esos daños. Entonces, señala más adelante, en el caso concreto, se trata de diferentes acciones que derivan en distintos delitos cometidos teóricamente por distintos sujetos en tiempos también diferentes, es decir, que al no tratarse de un único hecho, sino varios, y señala que son 5 hechos, corresponde que el monto indemnizatorio será establecido por cada uno de esos 5 hechos punibles. En ese momento, obviamente, 2 cosas. Primero, que la Sala no está pidiendo que se individualice de manera, que no se individualice el daño por los investigados, y está señalando de manera expresa que esa individualización debe hacerse por los hechos punibles. Es decir, que como ha identificado la Sala que nuestra pretensión civil se basó en ese momento en 5 hechos, corresponde
por cada uno de esos hechos, establecer cuál es el daño producido. Y eso tiene su lógica porque cada hecho punible es justamente la base de lo que señala el artículo 95 del Código Penal. La reparación civil corresponde a los responsables del hecho punible, no de manera individual cada uno de los responsables, porque si nosotros fuéramos con ese criterio de identificar un hecho dañoso por cada uno de los investigados, ya estaríamos desnaturalizando la lógica de la responsabilidad civil derivada del delito, que se rige por la lógica de la solidaridad, y se estaría mancomunizando esta responsabilidad, es decir, individualizar cada uno de estos hechos para establecer un daño específico, situación que no se puede dar en el presente caso. Y lo otro, que respecto a este mismo punto, es que si bien es cierto, en un principio se presentaron 5 hechos, con la emisión de posteriores disposiciones que amplían la formalización de la investigación preparatoria, ya no eran 5 hechos los que se pudo identificar, y lo hemos detallado en nuestro escrito presentado en marzo del 2022, sino eran 9 hechos. Ahora bien, esos 9 hechos, que es lo último, digamos, que el Ministerio Público estableció como conducta desarrollada de cada uno de los investigados, determinados grupos de hechos que nosotros hemos podido identificar en 9, posteriormente se emitió una disposición 61 en el que el Ministerio Público ya ahora sí agrupó también en hechos cada uno de los delitos que son materia de imputación. Sin embargo, como lo hemos señalado en la audiencia anterior, esa distribución que realiza el Ministerio Público en la disposición 61, si bien es cierto son 6, pero no varía la narrativa fáctica, los hechos propiamente dichos desarrollados por los investigados que nosotros habíamos identificado derivado de la disposición 57. Tan es así que hay algunos hechos, por ejemplo el uno que agrupa lo que nosotros hemos establecido como el hecho 1 y 2, pero que el comportamiento de cada uno de los investigados o de los investigados partícipes en esos determinados hechos 1 y 2 que nosotros hemos presentado no varía. O sea, simplemente se ha precisado un orden, como lo presenta para efectos penales el Ministerio Público, pero nosotros, para efectos de identificar el daño resarcible, el daño que es pasible de establecer un juicio de responsabilidad civil, se mantiene incólume. Por lo tanto, no es correcto afirmar que no estamos cumpliendo o que se ha tomado de sorpresa a los investigados con la propuesta del monto de reparación por los daños, porque, repito, esos 9 hechos han sido presentados en el sentido de presentado el mes de marzo del año 2022 y después, ya con bastante antelación, se ha precisado justamente del por qué se mantiene esa misma distribución de hechos a propósito de la emisión de la disposición 61. Entonces, creo que nosotros sí hemos cumplido con lo señalado por el artículo 100 del Código Procesal Penal en el literal C de su inciso 2, que establece el relato circunstanciado del delito y los hechos que justifican la pretensión, porque nosotros estamos justificando justamente en el apartado 6 y 7 de nuestro escrito cuáles son los hechos que justifican la pretensión después de haber hecho el relato circunstanciado del delito presentado por el Ministerio Público en las distintas disposiciones de formalización de la investigación preparatoria. Por lo tanto, consideramos que no puede ser de recibo la alegación presentada por la defensa del señor Yulfo Sender, por cuanto sí se cumple con los requerimientos establecidos por la norma procesal y específicamente también por el Acuerdo Plenario 5/2011. Bien, finalmente, defensa. Sí, señor magistrado, quiero comenzar con lo último, sobre un tema que el representante de la Procuraduría mencionó de que a las defensas de una manera le ha sorprendido el tema del monto indemnizatorio. Y también quería mencionar que entiendo que el representante que ahora realiza esta subsanación no estuvo presente en la anterior sesión donde sí se realizó las solicitudes. Se habían establecido, y también eso se precisa en resolución 6, en la resolución 52, que se habían establecido 6 hechos. Entonces, se entiende que para que se pueda dar el cumplimiento de este requisito establecido en el artículo 100, la Procuraduría Pública en su
en ese tema subsanatorio debió establecerlo a partir de los 6 hechos que ya él había realizado. Entonces, aquí no es un tema de sorpresa un tema de sorpresa por parte de esta defensa, sino que nos parece llamativo de que en unas primeras solicitudes se establezca que nos encontramos ante 9 hechos, luego presente otra y nos dice que estamos ante 6 hechos y que ellos agrupan, no es el Ministerio Público el que agrupa, sino que la propia Procuraduría que hace un cuadro y ellos consideran que se agrupa de esa manera. O sea, es un tema ya de la Procuraduría, y de manera posterior nos mencionan que ya esos 6 hechos se pueden establecer en esos 9 ya principalmente establecidos en disposiciones anteriores del Ministerio Público, ¿no? Y obviamente también anteriormente el representante de la Procuraduría Pública en la sesión anterior había establecido o había mencionado una disposición 71, si no mal recuerdo, donde también se hacían precisiones. Y sobre ese tema tampoco se ha mencionado. Entonces, sobre ese primer punto yo considero que esta defensa considera que nuevamente la Procuraduría Pública no ha cumplido con lo establecido en el artículo 100 y por eso se declara inadmisibles las solicitudes presentadas para constituirse como actor civil. Eso como primer punto. Y como segundo punto, y también esto fue materia de discusión en la audiencia anterior, el procurador había establecido un tema interpretativo, o sea, se apartaba de lo que establecía la sala, y nuevamente, ya otro procurador, otro representante de la Procuraduría Pública insiste en esa interpretación cuando ya la sala había establecido, y también una resolución que de primera instancia lo había nuevamente citado, de que los hechos, o sea, la pretensión civil se tiene que realizar por hechos y por acciones, como acá precisa, que deriven del dito delito, cometidos por distintos sujetos en tiempos también diferentes. Entonces, esta defensa considera, a la luz de lo establecido por la Sala Superior, que tampoco se habría cumplido con este punto, y por lo tanto, nuevamente se advierte un tema de inadmisibilidad. Eso será todo. Gracias, señorita magistrada. Se le pregunta a la defensa 2 cuestiones muy puntuales. La disposición 57 y la disposición 61 le han sido notificadas a su patrocinado, y en las mismas contienen los hechos que están relacionados al pedido de constitución en actor civil. Disculpe, ¿la pregunta es para mí, señorita magistrada? Sí, para usted. Sí, sí. Porque usted está cuestionando, a ver, vamos haciendo las precisiones, porque parece que no estamos comprendiendo la naturaleza de la audiencia. Aquí se está haciendo esas aclaraciones precisamente para evitar nulidades posteriores, porque yo estoy tomando conocimiento de esta incidencia a partir de una resolución superior emitida por la Sala de Apelaciones que ha dispuesto la nulidad de la resolución emitida por otra magistrada, ya que no se habría efectuado estas precisiones que yo estoy solicitando y que usted ahora cuestiona. Entonces, teniendo en cuenta que la Procuraduría ha hecho referencia inicialmente a 6 hechos, según lo que usted manifiesta, y luego en su escrito de subsanación está haciendo referencia a 9 hechos, entiendo yo que ello parte de lo que el Ministerio Público, a través de las disposiciones fiscales, va considerando como hechos, porque la Procuraduría no podría solicitar un pedido de reparación civil respecto de hechos inexistentes. Tendría que previamente la Fiscalía haberlos identificado. Yo le pregunto, lo que dice el procurador de que existen 2 disposiciones, la 57 y la 61, que están relacionadas a estos hechos, que en su número usted cuestiona, porque dice que no son 6, sino son 9, ¿no? O que inicialmente fueron 6 y que luego la Procuraduría los ha aumentado a 9. Esos hechos están dentro de estas disposiciones, y si esas disposiciones 57 y 61 le han sido notificadas a usted. Bueno, comenzando por último, señorita magistrada, sí, las disposiciones nos han sido notificadas, por eso es que nosotros hemos tenido a bien realizar nuestro escrito en ese sentido, pero no solamente nos han notificado esas disposiciones, sino también posteriores donde se hacen las precisiones. Entonces, lo que espera esta defensa con la presentación, lo que pasa es que esa
Esas solicitudes presentadas por la Procuraduría Pública no han sido obviamente presentadas en una, sino que con el tiempo se han subsanando y subsanando. Entonces llegó un momento en que la Procuraduría presentó una última solicitud donde había presentado 9 hechos, siendo que uno de ellos, esta parte, estaba relacionada al hecho 2 de el otorgamiento de la buena pro. Ese es en cuanto a nuestro patrocinado. De los 9 hechos, solamente estaba comprendido en el hecho 2. Luego la Procuraduría agrupó este hecho 2 con el hecho 1 de las anteriores disposiciones al hecho nuevo 1, que es con la disposición 61. Incluso eso fue una materia de discusión que nosotros precisamos en nuestro escrito, donde la Procuraduría dice ya, nos estás comprendiendo de manera global en el hecho 1, donde se ve tanto el tema de los actos preparatorios de la licitación como el otorgamiento de la buena pro, donde en un principio mi defensa estaba comprendido, pero no precisa por qué mi patrocinado, si está comprendido en el hecho 2 anterior, va a tener que responder también por el hecho 1, ahora agrupado con la nueva disposición. Esa es la cuestión que esta defensa hace y que hizo en el escrito. En el escrito consta y también se había establecido como uno de los cuestionamientos a los actos, a las solicitudes presentadas por la Procuraduría Pública. Entonces, con la nueva solicitud, ya el cuestionamiento va a un tema más que ya en un primer momento nos habían dicho, son 6 hechos, la Procuraduría había establecido son 6 hechos, y nuevamente volvemos a los 9 hechos. Entonces, yo como defensa me comprendo en el hecho 1 de la disposición 61 o estoy solamente en el hecho 2 de las disposiciones anteriores a la 61. Entonces, ese es el cuestionamiento de esta defensa. El cuestionamiento de esta defensa es que precisamente la Procuraduría Pública tendría que presentar un escrito donde obviamente cumpla con lo ordenado por la norma procesal, el artículo 100, con los requisitos establecidos para su admisibilidad y también con lo resuelto por la sala para que esta defensa no, obviamente, presente su escrito de oposición y no de manera consecutiva como ahora ha pasado en la presente audiencia. Ese es el cuestionamiento de esta defensa. Y eso también lo habíamos cuestionado en el escrito y también realizado en la sesión anterior. Entonces, incluso en la sesión anterior, la Procuraduría Pública había mencionado una disposición que es la disposición 71, que también hace precisiones de los hechos. Entonces, la cuestión de esta defensa no es un tema, digamos, de una defensa incómoda, sino de un tema de que se cumpla con lo establecido por la norma, y una vez cumplido con la norma y con lo dispuesto por la sala, esta defensa obviamente podrá resolverlo. Eso será todo. Muchas gracias, señora magistrada. Bien, antes de concederle el uso de la palabra a la Procuraduría, Fiscalía, por favor, en torno a este debate respecto de los hechos, porque yo entiendo de que estas disposiciones fiscales están individualizando la presunta participación de los involucrados respecto de cada uno de los hechos que ha tomado como referencia la Procuraduría para efecto de poder solicitar su quantum indemnizatorio. Entonces, lo que a mí me preocupa es no tanto el número de hechos, sino que todos estos hechos formen parte de las disposiciones fiscales que hayan sido emitidas dentro de una investigación para no afectar derechos y garantías, ¿no? Porque esa situación es la que va a dar lugar a, en la eventualidad de ser hallados responsables, para que puedan afrontar el pago de la reparación civil. Entonces, sobre ese aspecto, por favor, ¿podría precisar? Sí, señora magistrada. La disposición 61 del 10 de junio del 2022 ha quedado establecido que se viene investigando 3 delitos: colusión agravada, lavado de activos y cohecho pasivo propio. Todo en el marco de una organización criminal. Con relación al delito de colusión agravada, la disposición 61 hace, si bien es cierto, se habla de hecho 1, 2, 3 y 4, no obstante, esa como dice, separación de hechos no quiere decir, ¿no?, que se trata de hechos distintos, sino versan sobre el delito de colusión agravada, sino que fue dividido de esa forma a efectos de un mejor entendimiento. Pero los hechos 1, 2, 3 y 4 versan por el delito de colusión agravada. El hecho 5 es por delito de lavado de activos y el hecho 6 es por delito de cohecho pasivo propio. Eso debe quedar claro.
Luego, posteriormente, se emitió una disposición 71 de fecha 6 de octubre del 2022, que sí se hizo una precisión, pero respecto al delito también de colusión agravada, identificado en la disposición 61 como hecho 2. Y se ha emitido también posteriormente una disposición número 73 del 16 de noviembre del 2022, también respecto al hecho número 4, pero también identificado como el delito de colusión agravada. Y finalmente, también debo hacer conocimiento que con fecha 24 de mayo del 2023 se emitió la disposición 78, en donde, que ha sido notificado a la defensa del señor Yulfo Sender, donde también ahí nos hemos dejado claro que los actos particulares cometidos en momentos diversos por parte de los funcionarios intervinientes y extraneos participantes en los hechos de colusión agravada, ¿no? Que es donde entiendo ha habido esta situación, se concatenan entre sí en el tiempo, ya que han tenido una relación lógica de causa y efecto, en donde el Ministerio Público ha advertido una serie de irregularidades de relevancia penal, las cuales han sido valoradas en forma integral, ¿no? Es por ello que el Ministerio Público los ha, pues, subsumido dentro del delito de colusión agravada. Y sobre esto también, señora magistrada, existe en una acusación 671-2022, en la cual nos habla que en tanto se trate de hechos conexos, ¿no? Que es debidamente unificados o acumulados, en lo que el Estado sería el perjudicado, obviamente no se requiere que por cada hecho nuevo o por cada imputado incorporado a la causa se dicte una autorización judicial expresa. En ese sentido, señora magistrada, bajo ese contexto, debo señalar que son 3 hechos, tres delitos que se vienen investigado y ya se ha hecho la precisión con relación al delito de colusión agravada respecto a, bueno, como le digo, la división que se hizo en su oportunidad, pero se trata pues de un mismo delito que se viene investigando, que es colusión agravada. Eso sería todo, señora magistrada. Bien, finalmente, Procuraduría. Sí, solamente para aclarar lo señalado por la defensa del señor Yulfo Sender y para que esto, digamos, no se preste a confusiones. Señorita juez, conforme lo ha señalado el Ministerio Público, conforme lo ha señalado el Ministerio Público, la investigación ha venido evolucionando de tal manera que en un principio se habían identificado algunos hechos de manera expresa, subtitulados o etiquetados, por decirlo de alguna manera, para una mejor identificación. Lo que ha hecho la Procuraduría Pública en un primer momento, cuando presentó su primera constitución en actor civil, es que esos hechos los ha agrupado en la cantidad de hechos que ha podido identificar y los ha numerado. Hecho 1, hecho 2, hecho 3, hecho 4 y hecho 5. Repito, en la primera oportunidad fueron 5 hechos nada más. Y por esos 5 hechos se estableció un quantum indemnizatorio que, a razón de lo señalado por la sala, debería separarse o individualizarse por hecho punible, no, como lo señala de manera errónea la defensa, por cada uno de los investigados. Y se ha transcrito y está en autos justamente para una mejor apreciación de la defensa cuál es el tenor de la decisión tomada por la Sala Superior de Apelaciones respecto de este tema. Repetimos que no es un tema de interpretación, es un tema de cumplimiento estricto de lo literalmente señalado en dicha resolución. Segundo, después de que nosotros advertimos, o mejor dicho, nos proponemos a subsanar o a precisar nuestra pretensión conforme lo señalado por la sala, es que se emite la resolución 57 y posteriores que ha señalado la representante del Ministerio Público, en donde identifica ya no 5, sino nosotros podemos identificar 9 hechos. Estamos hablando de marzo del año 2022. Tiempo suficiente, como ha señalado la defensa del señor Yulfo Sender, que ha tomado conocimiento de esta disposición y obviamente también después de marzo del año 2022, que ha sido notificado con nuestro escrito donde establecemos nuestra nueva pretensión. Posteriormente, y en ese intercronológico, se emite la disposición 61, en donde el Ministerio Público, repetimos,
identifica ahora no solamente los hechos, sino también los agrupa en un número determinado. Pero, conforme hemos señalado en nuestro escrito, donde precisamos también nuestras pretensiones, que es el escrito presentado con fecha septiembre del año 2022, nosotros indicamos que si bien es cierto, ahora el Ministerio Público agrupa en 6 hechos, lo indicado según la disposición de formalización para efectos de materia penal, esos 6 hechos incluyen, sin modificar de ninguna manera el fáctico que sustenta nuestra pretensión civil, todos los 9 hechos que nosotros hemos presentado en marzo de ese año, es decir, en marzo del año 2022. Es decir, como por decirlo de una manera coloquial, el orden de los factores que han sido presentados no altera en lo absoluto nuestra pretensión que fue presentada en marzo del año 2022. Por cuanto estos 6 hechos, que no lo presenta la Procuraduría Pública, como ha señalado la defensa, lo presenta el Ministerio Público, estos 6 hechos agrupan de alguna u otra manera cada uno de los 9 hechos que han sido descritos en las anteriores disposiciones que amplían y precisan la formalización de la investigación preparatoria. Para efectos de establecer el quantum indemnizatorio, es que la Procuraduría Pública, como agraviado de las consecuencias económicas del delito o de los delitos, ha podido identificar esos 9 hechos que aún hoy subsisten pese a todas las precisiones y todas las disposiciones que han aclarado y precisado la formalización de la investigación preparatoria. No ha cambiado en lo absoluto la narrativa de los hechos. Lo que ha cambiado es una precisión de la identificación de los tipos penales, la subsunción de los mismos, etcétera. Pero no han cambiado la narrativa fáctica que justamente justifica nuestra pretensión civil. Y por último, señorita juez, para precisar algo que señaló también la defensa y que ha sido tocado en la sesión anterior respecto a la disposición 71, que ahí sí, digamos, el Ministerio Público precisa con relación al delito de negociación incompatible que ha sido subsumido por el delito de colusión agravada, precisar que eso también forma parte del monto indemnizatorio porque se ha establecido en esa disposición 71 el tema relacionado o la precisión relacionada al delito de colusión que ha subsumido de alguna manera el delito de negociación incompatible. Ese delito de negociación incompatible ya ha sido desarrollado también en nuestra pretensión y ha sido precisado ahora en el último escrito que hemos presentado con fecha 31 de octubre que el daño, el monto indemnizatorio no se altera por cuanto el delito de colusión o el comportamiento de los investigados partícipes en ese hecho específico no ha variado, manteniéndose incólume el monto de la reparación civil. Bien, defensa pública en torno a las oposiciones que efectuaron los demás investigados, ¿algo que manifestar? Sí, doctora, vamos a empezar fundamentando con relación al escrito presentado por Carolina Trivelli. ¿Está bien? Sí, le escucho. Bien, gracias, señorita magistrada. En efecto, la defensa pública se subió el escrito que presentó la procesada Carolina Trivelli Ávila. Y en ese sentido, pues nosotros nos ratificamos en el escrito fundamentando nuestra posición. Señora magistrada, en efecto, el artículo 100 del Código Procesal Penal exige las formalidades para su constitución y para la defensa. La Procuraduría pues no está cumpliendo con estos presupuestos establecidos en el literal numeral 2, literal C y D. No, evidentemente pues el solicitante para que se declare fundada su constitución de actor civil tiene la obligación de señalar pues las razones que justifican su pretensión y asimismo acompañar, conforme lo establece el código, la prueba documental que acredita este derecho. ¿No? Adicionalmente, señora magistrada, existe la obligación de desarrollar las razones que justifican su pretensión civil. Un análisis progresivo de los elementos que determinen su reparación civil y que éstas puedan ser, y que este análisis esté referido a una conducta antijurídica, un daño que haya causado y una relación de causalidad que no se está fundamentando en debida forma, ¿no? Ahora bien, haciendo un análisis
de la imputación que se le hace a mi patrocinada, a fin de poder cumplir con este presupuesto establecido en el numeral 2, como le he manifestado, lo que la Procuraduría nos dice son fundamentos vagos que básicamente toman como relación lo manifestado por la Fiscalía en la formalización, ¿no? ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice con relación a mi patrocinada? Que se le imputa a la señora Carolina Trivelli, en su condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que en junio del 2012, ¿no?, se le atribuye haberse interesado indebidamente y participar en acciones de favorecimiento a favor de la empresa concesionada Trasvase Olmos, que se encontraba a cargo de la ejecución del proyecto, ¿no? Y en ese sentido, mi patrocinada refrendó o firmó, ¿no?, a favor del gobierno regional de Lambayeque el decreto de urgencia 16-2012, ¿no? Pero aquí el problema, señora magistrada, y es que la Procuraduría Pública no ha desarrollado este tema, es que no ha fundamentado cuál es la conducta que habría realizado mi patrocinada, o en todo caso, que fundamente de qué forma la suscripción de este contrato, este decreto de urgencia, atentó contra el orden jurídico, contra el ordenamiento jurídico. ¿De qué forma causó el daño? No lo ha fundamentado, ¿no? Toda vez que este ha sido un deber de ella como ministra la suscripción de este decreto de urgencia, ¿no? Entonces, como podemos advertir, la Procuraduría pretende que mi patrocinada debe responder por un daño extrapatrimonial, como lo ha fundamentado, por causas en las cuales ni siquiera ha tenido ninguna participación, solo la suscripción del decreto, ¿no? Entonces, para la defensa, la Procuraduría pues alega de forma muy genérica cuál sería esta conducta que mi patrocinado había cometido, ¿no? A raíz de que supuestamente había proyectado en la sociedad una falsa luz del modo como se desarrolla el Estado en sus funciones, o sea, la forma como se desenvuelve el servidor en sus funciones. Eso no puede ser un fundamento fuerte, señora magistrada, para poder pues solicitar o decirnos que mi patrocinada pues habría cometido algún acto doloso, ¿no?, o colusorio para ser incluida en la pretensión de la Procuraduría para la imposición de una reparación civil. Básicamente es eso lo que queremos manifestar, señora magistrada, y nosotros nos ratificamos en nuestro pedido y solicitamos que se declare infundado el requerimiento de constitución de autor civil. Muchas gracias. Bien, Procuraduría, en torno a la oposición. Ya, señorita juez, en principio, señalar que la investigada Carolina Trivelli, si bien es cierto, presentó un escrito humillado con un escrito respecto a nuestra pretensión civil, lo que solicita es que se deje sin efecto una resolución número 3 que requiere a la Procuraduría presentar su constitución en autor civil. Y lo que fundamenta este escrito, en buena cuenta, es que el Ministerio Público habría realizado distintas disposiciones de ampliación que ameritarían finalmente que la Procuraduría precise su pretensión civil. En ningún extremo de ese escrito presentado por la investigada Carolina Trivelli se hace alusión a los fundamentos que ahora está exponiendo la defensa pública. Si bien es cierto, se le ha asignado defensa pública para que defienda los intereses de dicha investigada, hay que señalar que dicha investigada en su momento contaba primero con defensa legal, que ha presentado justamente el escrito, y segundo, tuvo la oportunidad de esa defensa legal de presentar los fundamentos de una posición que consideraba que debería no aceptarse la constitución en autor civil y una pretensión específica, ya sea declarándola inadmisible o improcedente según considere. Ahora, lo que nosotros advertimos es que, si bien es cierto, la defensa ha tenido la oportunidad para sustentar, no puede ratificarse, como lo ha señalado en su última intervención, en algo que no ha dicho inicialmente la investigada en su escrito presentado a propósito de esta constitución de autor civil. Más allá de esa situación que consideramos errónea de parte de la defensa pública, procedemos a absolver los puntos que ha indicado.
¿no? En donde cuestiona que no se habría cumplido con los requerimientos del artículo 100 del Código Procesal Penal respecto de un relato circunstanciado del delito y de la precisión de los hechos en los que habría participado la investigada. La Procuraduría Pública ha hecho un relato circunstanciado del delito, que es prácticamente el extremo o el ítem 4 de nuestro escrito, y adicionalmente a ello, para efecto de cuantificar el monto de la reparación civil, ha separado esa cuantificación en cada uno de los hechos en los que ha participado la investigada. La investigada, la investigada Carolina Trigelli, ha participado en los hechos números 7 y 8. Y para esos hechos específicos, la Procuraduría Pública está pretendiendo un quantum específico de manera solidaria con los demás cocausantes de ese hecho. Y para efecto de acreditar la legitimidad con la cual la Procuraduría está postulando para que se le incorpore o para que se le constituya como actor civil, el artículo 100, inciso 2, literal D, no hace referencia a los medios probatorios que acrediten esta pretensión, porque la pretensión en este momento o en esta etapa en la que se encuentra el proceso es meramente postulatoria. Tan es así que lo único que se tiene, en este caso, son elementos de convicción, no son pruebas. No es lo mismo. Y por lo tanto, esta investigación preparatoria es progresiva y va a cambiar, lo que justifica justamente de que esta pretensión civil sea provisional. Y a lo que se refiere la norma antes indicada, el literal D del inciso 2 del artículo 100, se refiere a la legitimidad, a los medios probatorios que acrediten la legitimidad del actor civil como agraviado en los hechos que son materia de investigación. Y eso ha sido cumplido adjuntando justamente las resoluciones supremas y las resoluciones de la Procuraduría General del Estado, que designa a los procuradores ad hoc y a la procuradora ad hoc y a los procuradores ad hoc adjuntos para la defensa de los intereses del Estado en los hechos que son materia de esta investigación. Entonces, consideramos, primero, que la investigada no ha presentado los fundamentos que han sido expuestos ahora por la defensa pública, y segundo, que lo señalado por la defensa pública ahora no resulta de recibo, por cuanto la Procuraduría sí ha cumplido con precisar el relato circunstanciado del delito y el quantum indemnizatorio específicamente para el hecho en donde ha participado la señorita investigada. Gracias. Gracias. Defensa, ¿algo que manifestar en torno a dicha procesada? Sí, señora magistrada, solamente para ratificarnos y así mismo hacer mención que en el escrito, evidentemente sí estamos fundamentando lo que es la participación que ha tenido en la suscripción del decreto de urgencia 16-2021, ¿no? Entonces sí se ha fundamentado en debida forma y en ese sentido la defensa pues se ratifica en su pedido. Solamente eso, gracias. Bien, la Fiscalía, ¿algo que manifestar en torno a esta oposición? No, señora magistrada, nos mantenemos en nuestra posición. Gracias. Defensa Pública, en torno a la siguiente oposición del otro investigado. Bien, gracias, doctora. En efecto, también en el caso del señor Gerardo Sepúlveda, también hacemos nuestro el escrito que se ha presentado en fecha dentro de ley, y asimismo también fundamentamos pues que en este caso tampoco se estaría cumpliendo con lo que establece el artículo 100 del Código Procesal Penal, ¿no? Para la defensa, la Procuraduría pues no ha desarrollado cuánto es el monto indemnizatorio por el tipo penal que se le está imputando, y asimismo tampoco no ha fundamentado cuáles son los daños que habría sufrido por la conducta que habría desplegado y patrocinado, ¿no? Entonces, la norma es clara y establece que el solicitante debe cumplir con fundamentar las exposiciones de las razones que justifican su pretensión y la prueba documental que acredite este derecho. Y eso es algo que tiene que presentar y acreditarlo, está establecido en el código, ¿no? Entonces, en ese sentido, es evidente pues que la Procuraduría no estaría cumpliendo con los presupuestos, ¿no? Ahora, la Procuraduría nos dice que también en este caso relata, ¿no?, el hecho fundamenta con relación a lo que ya ha establecido la Fiscalía.
O sea, hace suyo los fundamentos que ha hecho la Fiscalía. ¿Y qué nos dice para el caso de mi patrocinado? Nos dice que, en este caso, ¿no? Pero Pablo Kuczynski tenía conocimiento de que la constructora Norberto Odebrecht sería la adjudicada con la concesión, por lo que sí iba a necesitar alguien que se encargue de realizar la estructuración. Y es aquí donde mi patrocinado, Gerardo Sepúlveda, entra en representación de la empresa Westfield Capital. Entonces, este es el único fundamento fuerte que la defensa considera que ha tomado la Procuraduría, para solicitar su constitución en actor civil. Ni siquiera ha fundamentado cuál sería el daño que había causado mi patrocinado. Sin embargo, tampoco no ha tenido en cuenta, y parece que para la Procuraduría no le resulta relevante, precisar que mi patrocinado, pues, trabajaba en esta empresa. Evidentemente no es de él, pero que él trabajaba desde el año 1993, ¿no? Y él ha fundamentado cuáles eran sus labores que hacía en dicha empresa, ¿no? Entonces, señora magistrada, para la defensa, está claro pues que la Procuraduría no ha fundamentado en debida forma cuál sería el daño extrapatrimonial que habría causado mi patrocinado, ¿no? No ha fundamentado en debida forma. En este caso, señora magistrada, debemos manifestar que la labor que realizaba mi patrocinado en dicha empresa era la estructuración financiera y el trámite del proyecto y la suscripción de la primera y la segunda adenda. Entonces, no se le puede imputar este delito y no se habría acreditado cuál es el daño que habría generado mi patrocinado, ¿no? Al menos no se ha fundamentado en debida forma. Ahora, con relación al extremo del monto de la reparación civil, la Procuraduría nos dice de que solicita la suma de $230,000 por concepto de reparación civil por el daño extrapatrimonial. Sin embargo, esto resulta contradictorio, señora magistrada, toda vez que, si bien mi patrocinado en representación de Westfield Capital y Freeze Capital habría tenido una utilidad, como lo han manifestado, de $115,000. Entonces, este monto que solicita como reparación civil, así sea postulatorio, es un monto desproporcional, ¿no? No se ha fundamentado por qué razón se pide este monto. Y asimismo, no ha fundamentado cuál es el beneficio que habría obtenido mi patrocinado en representación de estas empresas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros nos ratificamos en nuestros pedidos y solicitamos también que se declare infundado el pedido de constitución de actor civil. Muchas gracias. Bien. La Procuraduría Pública. Gracias, señorita juez. En principio quería señalar que justamente la primera apelación del señor Sepúlveda, o de la defensa del señor Sepúlveda, que se debatió en la sala, generó el debate que se dio respecto a la necesidad de establecer un quantum indemnizatorio por cada uno de esos hechos. Y la defensa del señor Sepúlveda en su oportunidad argumentó lo mismo. Y en ese entendido es que la sala determinó que esos hechos necesitaban una precisión respecto de los partícipes, respecto de la identificación del daño, etc. Así las cosas, en nuestro escrito de marzo del año 2022, que nosotros subsanamos y precisamos ese extremo, se hace la precisión respecto del hecho 4, en donde participa el señor Sepúlveda junto con, estructuración financiera, junto con los demás cocausantes del daño. Y usted lo puede advertir, la narrativa de esos hechos, cuando se hace la precisión específicamente en lo que nos solicita la sala, que ese hecho 4 está desarrollado en la página 126 a 128 de nuestro escrito. Y ahí no solamente desarrollamos los hechos que justifican nuestra pretensión, habida cuenta que también en el extremo del punto 4 en escrito desarrollamos el relato circunstanciado del delito, sino que además precisamos cuál es, 1, el hecho en el que participa el señor Sepúlveda; 2, cuáles son los cocausantes responsables solidarios de este daño; 3,
cuál es la naturaleza del delito que se está pretendiendo, conforme lo señala el Acuerdo Plenario 5/2008. En este caso es un daño extrapatrimonial derivado de los delitos que ahí se imputan. Y tercero, se debe precisar, señorita juez, que el monto de la reparación civil se ha tomado como referencia justamente las ganancias que ha obtenido la empresas Westfield Capital y Fields Capital con la participación del señor Sepúlveda, en principio, firmando el contrato suscribiendo el contrato de estructuración financiera o de asesoría financiera con la empresa Transvase Olmos, primero con la empresa constructora Norberto Odeh, porque hay que recordar que el contrato se suscribió antes de que la empresa Odebrecht se haga de la buena pro. Y fue justamente el sustento del hecho que establece el Ministerio Público como sospechoso. ¿Por qué? Porque el contrato de estructuración financiera para el proyecto se dio con mucha antelación a que la empresa Odebrecht capture el proyecto Olmos. Después de ello, hay que precisar que el señor Gerardo Sepúlveda, si bien es cierto ahora, respecto a la imputación, está haciendo una defensa de fondo que no corresponde a lo que es materia de esta investigación, pero hay que precisar, suscribió el contrato en representación de la empresa Westfield Capital, porque esa empresa era de titularidad del señor Pedro Pablo Kuczynski, que en ese momento se encontraba ejerciendo la función de ministro de Economía y posteriormente como presidente del Consejo de Ministros. Es decir, estaba ejerciendo un cargo público. Y como no podía firmar el contrato de asesoría financiera, es que asigna la representación de esa empresa Westfield Capital al señor Gerardo Sepúlveda. Ya cuando pasa un tiempo y el señor Gerardo Sepúlveda advierte esta situación, lo que hace es cambiar de empresa para que brinde la asesoría financiera. Tan es así que el año 2005 se comunica mediante una carta a la concesionaria que se dejaba sin efecto o se resolvía el contrato de asesoría financiera con el compromiso de que no se estaba adeudando ningún monto por los honorarios, y el día anterior, donde se comunica el cese de este contrato, es que la empresa Fields Capital, ya de titularidad del señor Gerardo Sepúlveda, es que toma su lugar en el contrato de asesoría para la estructuración financiera de la empresa Transvase Olmos. En ese sentido, el señor Gerardo Sepúlveda, a través de las empresas que han sido detalladas y conjuntamente con las personas que trabajaban para el banco, estaba coadyuvando en la asesoría financiera conjuntamente con Fields Capital y Westfield Capital, son imputadas como cocausantes de este daño. El daño no está en función al beneficio que haya obtenido una persona en específico. El daño extrapatrimonial que se señala acá está tomando como referencia, porque el daño, hay que acordarnos que el daño extrapatrimonial no es un monto exacto que se pueda advertir, que se puede identificar normalmente para establecer en cuánto ha sido perjudicado la persona, sino es una referencia, y la referencia es el beneficio obtenido por las empresas como producto de estas asesorías de estructuración financiera, y este monto de referencia ha sido duplicado, es decir, de los $115,000 se ha establecido un criterio del duplo como beneficio adicional que han tenido las partes por los hechos que son materia de imputación penal. En ese sentido, es que tiene la lógica de establecer el daño extrapatrimonial por este hecho en concreto en la suma de $230,000, señorita juez, y creo que esto ya ha sido explicado en la sesión anterior. Bien, la defensa, ¿algo que manifestar? Sí, solamente con relación a la constitución de la empresa FRIS, hay que tener en cuenta, y creo que la Procuraduría no lo ha manifestado, es que esta empresa tiene sus actividades mucho antes de que se firme el contrato con Olmos, ¿no? Entonces no podemos hacer presumir de que esta empresa haya sido creada solamente para generar este perjuicio al Estado y entrar después de Westfield Capital. Con relación a lo que ha manifestado la Procuraduría también, con relación a la interpretación de lo que ha manifestado la sala, la defensa considera pues que no se está tomando en cuenta lo que ha referido la sala.
¿no? Para nosotros consideramos que la Procuraduría está haciendo una interpretación a su favor o de cómo ellos quieran verlo, ¿no? Entonces, incluso en sus fundamentos ha referido de que por más que la sala haya dicho de cómo debe determinarse la reparación civil por cada imputado, nos dice que los jueces de investigación podrían desvincularse de ese pronunciamiento, ¿no? Entonces, para la defensa, con relación a todo lo manifestado, consideramos pues que no está haciendo una fundamentación clara de lo que el patrocinado habría hecho. Ahora, con relación al monto de la reparación civil, la Procuraduría nos dice que ha aplicado el criterio del duplo, pero la defensa cuestiona, ¿por qué aplica ese criterio? ¿No? Consideramos que es un monto elevado, postulatorio, pero es elevado, y no fundamenta por qué aplica el criterio del duplo en el caso en concreto. Muchas gracias. Bien, sobre ese aspecto también la Procuraduría ya lo señaló, indicando que se trataba de algo referencial. Bien, Fiscalía, en torno a este aspecto, ¿algo que manifestar? Bueno, con relación a lo último que señala la defensa del señor Gerardo Sepúlveda, básicamente sobre esos aspectos ya el representante de la Procuraduría Pública en la sesión anterior también hizo referencia a lo mismo, por lo que debe tomarse en cuenta lo ya señalado en la sesión anterior por este. Bien. Finalmente, defensa en torno al último investigado que se opuso. Sí, gracias, doctora. Bien, con relación al escrito presentado por el procesado Yehude Munaro, en ese sentido, igual, señora magistrada, la defensa también va a hacer suyo el escrito presentado y solicitamos también oponernos a la solicitud de constitución al actor civil. También, señora magistrada, señalamos de que en efecto no está cumpliendo con los presupuestos establecidos en el artículo 100, numeral 2 y literal C y D. Bien, señora magistrada, la defensa considera de que la Procuraduría pues solo se está limitando, ¿no?, a relatarnos cuál es la labor que realizó mi patrocinado, y básicamente también le imputa el hecho de que relata el hecho de que mi patrocinado pues habría tenido el cargo de presidente del gobierno regional de Lambayeque y en el cual suscribió un convenio de cooperación institucional, ¿no?, para la inversión privada. Entonces, no fundamenta en este acto, ¿no?, porque esos son fundamentos de la Fiscalía, no fundamenta cuál es el acto que habría generado esta responsabilidad civil, ¿no? O sea, ¿cuál es el hecho que genera este acto delictuoso? Entonces, para la defensa, pues, no es admisible esta fundamentación porque lo hace de manera genérica, ¿no?, y incluso en forma conjunta. Fundamenta el petitorio de la reparación civil, ¿no? La fundamentación que hace la Procuraduría para la defensa es que mi patrocinado pues habría designado, ¿no?, a una persona, en este caso a Jorge Rosendo, como presidente del Consejo Directivo del Proyecto Especial Olmos. Pero, señora magistrada, no fundamenta cuál es el acto irregular en este hecho, ¿no? Porque la designación no es un delito, no es un acto ilegal. Entonces, la Procuraduría nos dice que se cambiaron las bases del concurso y esto dejó expedito para que la empresa Odebrecht sea el postor ganador, ¿no? Entonces, y básicamente esto es lo que fundamenta con relación a la actuación de mi patrocinado. Ahora, con relación al hecho 3 sobre los aportes que habría, a los aportes a la campaña política para la reelección de mi patrocinado, igualmente consideramos que solo son suposiciones o conjeturas genéricas, ¿no? No argumentan, porque hay que tener en cuenta de cuándo se dio esta suscripción o ganador de la Buena Pro, ¿no? Eso fue mucho antes, en el 2003. Y cuando supuestamente se dieron estos aportes se dieron posterior, señora magistrada, en el año 2006. Entonces, evidenciamos pues que no hay un relato circunstanciado del delito, no cumple con los presupuestos que establece el Código Procesal Penal, ¿no?
Asimismo, la Procuraduría, para cada delito que esté imputando, solamente relata las acciones que habría desempeñado mi patrocinado. Ahora, con relación al escrito de ampliación con respecto al monto de la reparación civil, la defensa considera pues que no hay una determinación de la responsabilidad civil que acredite los daños patrimoniales y extrapatrimoniales en la que podría haber incurrido mi patrocinado. Y evidentemente, pues, como ya lo hemos manifestado, carece de elementos probatorios que acrediten su solicitud, ¿no? Entonces, para la defensa también considera, y es válido lo que establece la sala, de que el monto de la reparación civil debería ser individualizado. Entonces, por estas consideraciones, nosotros nos ratificamos y solicitamos que se declare infundado el pedido de constitución en actor civil. Bien, Gracias. Procuraduría Pública. Ya. Quisiera empezar, señorita juez, con un último tema que tocó la defensa con relación al fundamento del señor Sepúlveda. Solamente muy breve, porque hizo alusión a algo que consideramos que merece una aclaración. Señaló la defensa que nosotros hemos puesto en nuestro escrito que para estos efectos los jueces se deberían desvincular de la decisión de la sala de apelaciones. Quisiéramos señalar que eso no es tan correcto, porque lo que nosotros hemos indicado en nuestro escrito es que en un supuesto negado de que la sala hubiera indicado que la individualización debe hacerse por investigado, cosa que ya hemos repetido varias veces y hemos advertido también de la propia resolución, en el supuesto de que sea así, ya tenemos un antecedente en donde el séptimo juzgado de investigación preparatoria se ha vinculado de un criterio parecido para precisar justamente los motivos por los cuales en el delito de colusión no puede identificarse el daño por cada uno de los delitos. Hay que hacerle la precisión. En este caso no ha sido así. En este caso la sala no ha dicho que se identifique por investigado, ha dicho que se identifique por hecho punible, cosa que ya lo hemos repetido N veces. Ahora, solamente para precisar eso. Con relación a lo que señala la defensa ya en el extremo del señor Yehude Simon, señala que no se habría identificado o no se había precisado cuáles son los hechos que ameritarían el pago de una reparación civil, por cuanto no se habría establecido si la conducta que realizó en la designación del representante ante el Comité Ejecutivo de Proinversión constituye un delito. Es decir, lo que advertimos acá, señorita jueza, que la defensa está haciendo, mejor dicho, se está haciendo un pronunciamiento de fondo. La Procuraduría Pública no establece cuál es la imputación penal de los investigados. De ese tema se encarga el Ministerio Público respecto del comportamiento que sirve para una imputación por el delito de colusión o para el delito de lavado de activos. Es un tema que escapa a las competencias de la Procuraduría Pública. Lo que la Procuraduría Pública ha establecido que en función a la imputación establecida por el Ministerio Público, el comportamiento realizado por el investigado conjuntamente con los demás cocausantes es que se habría producido un daño indemnizable al Estado, ya sea en los hechos 1 o 3 en los que ha participado el señor Yehude Simon. Entonces, lo que se ha cumplido con realizar por parte de la Procuraduría es lo expresamente señalado en el artículo 100 del Código Procesal Penal. Es decir, entre otras cosas, el relato circunstancial del delito, que es básicamente la imputación realizada por el Ministerio Público, y justamente en base a eso se ha fundamentado por qué es que ese comportamiento, esa imputación, conjuntamente con los demás, como se puede advertir en el extremo de nuestro escrito de pretensión civil, donde se hace alusión justamente a la naturaleza del daño extrapatrimonial, en las páginas 118 y siguientes de nuestro escrito, el por qué es que en ese extremo es que se debe de pagar un monto de reparación civil por parte de los investigados. Y en el caso específico del señor Yehude Simon, para el delito ya en el segundo punto respecto al hecho 3, se ha establecido justamente la participación de este investigado con el señor Pablo Enrique Salazar, el señor Segundo Gumercindo Vázquez Gómez y la señora Ana Margot Arce Reyes
justamente en los hechos que describe el Ministerio Público como las imputaciones por el delito de lavado de activos. No solamente al señor Yehude Simón, sino a todos los investigados que se han mencionado y que han sido detallados en el numeral 7.66 de nuestro escrito. Es decir, se ha identificado cuál es el hecho en el que participan, se ha establecido cuál es el monto que se está requiriendo derivado de esos hechos y se está estableciendo qué tipo de daño. En este caso es un daño extrapatrimonial, cumpliendo con los requerimientos establecidos no solamente por la sala, sino por la normatividad y la jurisprudencia, como se ha indicado el Acuerdo Plenario 105/2011. Y finalmente, para precisar, señala la defensa que no hemos acreditado el daño y que no fundamentamos el porqué. Hay que recordar que el daño y la cuantificación derivada de este no se acreditan en este momento. Ni el artículo 100 del Código Procesal Penal, ni el Acuerdo Plenario 5/2011 requieren para estos efectos que se acredite el daño o el monto indemnizatorio, ya que la pretensión civil que se presenta en esta etapa progresiva justamente es provisional y lo que se hace es justamente establecer qué tipo de daño. El acuerdo plenario en el fundamento 15º es completamente claro qué tipo de daño y el monto del quantum indemnizatorio, cuál es su naturaleza. Pero en ningún extremo de dicho acuerdo plenario ni del artículo 100 del Código Procesal Penal se establece como obligación, no tendría por qué, de acreditar el monto de la reparación civil o la naturaleza del daño causado, o perdón, acreditación del daño causado. Porque repetimos, estamos en una etapa de investigación preparatoria que es progresiva, va a mutar, va a cambiar en el transcurso del tiempo y este caso es uno de los mejores ejemplos, porque como se ha indicado desde un principio, durante el momento de la formalización había una cantidad de hechos determinados 5, después en la progresiva de la investigación son 9, después el Ministerio Público agrupa o precisa que estos hechos se deberían agrupar en 6 hechos, después precisa la subsunción de algunos delitos. O sea, la naturaleza de la investigación preparatoria determina que no pueda pensarse en esta etapa en la acreditación del daño y mucho menos en el monto de la reparación civil. Para eso, la norma procesal ha separado un momento específico que ha sido detallado en el artículo 350 del Código Procesal Penal. Es decir, cuando ya termine la investigación preparatoria y haya la necesidad de pasar por un control respecto del objeto penal y del objeto civil, es que sí se va a tener que precisar, señalar con medio probatorio específico cuál es el monto de la reparación civil, qué tipo de daño, etcétera. En este momento, todo es provisional. Muchas gracias. Bien, ¿algo más, defensa, que manifestar? Sí, doctora, solamente para precisar que la defensa no está fundamentando con relación a la imputación de impatrocinados, que es claro que no estamos en el estadio correspondiente, ¿no? Lo que nosotros cuestionamos es el relato, ¿no? Por los fundamentos que que he oralizado, ¿cuál es el relato y cuál es la imputación, cuál es el hecho que mi patrocinado habría incurrido, ¿no? Porque, como lo he manifestado, el hecho de designar a una persona para que asuma el consejo el directivo, el proyecto, no es un hecho que pueda generar un acto doloso o un hecho delictivo. Entonces, eso es lo que la defensa cuestiona, que la Procuraduría no hace un relato circunstanciado, no cumple con el presupuesto. Y con relación al hecho 3, tampoco lo hace. De manera genérica, como le digo, nos ha dicho de que supuestamente habría recibido aportes de la caja 2 de Odebrecht. Es un relato, es un argumento que no tiene ningún sustento. No cumple con el presupuesto que establece el artículo 100, señora magistrada, y es por eso que la defensa se ratifica en su oposición. Muchas gracias. Fiscalía, ¿algo que manifestar? Sí, señora magistrada. Al señor Simón Munaro no se le investiga también por haber suscrito las adendas 1 y 2, justo acontecidas en el año 2006, precisamente cuando también se han identificado pagos pagos irregulares o pagos con dinero maculado
de la caja 2 de Odebrecht para su campaña, ¿no? Entonces, esas circunstancias también han sido relatadas y debidamente detalladas en las disposiciones tanto 61. Entonces, no es cierto lo que la defensa del señor Simón Munado alega, ¿no? Que no hay un detalle respecto a ello. Eso más que nada, señor. Bien. Bien, entonces hemos dado por culminadas las intervenciones de todos los sujetos que se han opuesto al pedido de constitución en actor civil. Si no hubiera ninguna acotación adicional por parte de los intervinientes, vamos a dar por culminado el debate en torno a la solicitud presentada por la Procuraduría Pública. La misma que les va a ser comunicada, ¿sí? Levantó la mano el abogado Toro. Sí, doctora, disculpe que la interrumpe. Quisiera saber el tema de nuestro escrito que presentamos sobre nuestro recurso de nulidad de la resolución. Bueno, creo que he sido bastante explícita en señalar que como usted ha ingresado el pedido en una incidencia que no corresponda, se va a reconducir el remedio procesal con el propósito de que se pueda emitir la resolución correspondiente en torno al mismo. Y respecto a este debate que está circunscrito a la solicitud de incorporación como actor civil en el proceso, también se les va a notificar con la resolución respectiva en sus respectivas casillas electrónicas. Gracias. Bien. Siendo así, señores, damos por culminada esta audiencia a las 10 de la mañana con 27 minutos, cerrándose la grabación de audio. Buenos días. Buenos días. Buenos días con todos. Buenos días a todos. Con permiso. Buenos días.